Pues nada más, para adelante. Bueno, pero si las cosas están tan claras, si hay tantas evidencias científicas en favor de la creación, ¿cómo es que todos los científicos creen en la evolución? Científicos que saben mucho más que nosotros y siguen creyendo en la evolución. ¿Cómo es que todos los alumnos, cuando van a los últimos cursos de bachillerato y estudian biología, salen de ahí creyendo en la evolución? ¿Cómo es que los profesores de biología enseñan la evolución y todo el mundo les cree si las cosas son tan evidentes? Muy bien, en esta charla quisiera responder a estas preguntas. Bueno, vamos a la respuesta rápida y sencilla. La razón está en que la palabra evolución tiene varios significados. Tiene muchos. En este caso, esta noche, quiero que penséis que la palabra evolución tiene dos significados que son distintos. Y cuando dicen, es que todos los científicos creen en la evolución, hablan de un significado. Y cuando dicen, no, es que nosotros venimos de los animales por evolución, ahí hablan del otro significado. Por lo tanto, os voy a pedir un poquito de reflexión, que meditéis, y vamos a descubrir estos dos sentidos de la palabra, dos significados de la palabra evolución. Ya me he presentado antes, ya me conocéis y sabéis que esto es una charla de divulgación científica y que lo que estamos subrayando aquí es el aspecto razonable de nuestra fe, que los argumentos vienen de científicos y que lo único que hago yo es simplemente leer lo que los científicos dicen y explicarlo con palabras sencillas, con imágenes. Charles Darwin, naturalista del siglo XIX, escribió este libro, El origen de las especies mediante la selección natural o la preservación de razas favorecidas en su lucha por la vida. Hoy vamos a hablar en detalle de qué quería decir Darwin con las palabras selección natural. Si le preguntamos a Darwin qué causó el origen de las especies, él nos diría la selección natural. Bueno, hay muchas cosas de la selección natural que Darwin no sabía en su tiempo, en el siglo XIX, que hemos descubierto posteriormente. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál fue el origen de las especies? Por especie entendemos lo que hoy los biólogos llaman género o familia. Cuando en este contexto decimos una especie, nos referimos, por ejemplo, a que el perro, el lobo, el coyote y el chacal son una especie. ¿Por qué? Pues pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil. ¿Veis que la arquitectura del cuerpo de estos distintos géneros, de estos distintos animales, es la misma? Las cuatro patas, la mandíbula, las orejas. Como siempre voy a seguir el método científico, vamos a hacer una pregunta que es ¿qué causa provocó la aparición de las distintas especies de animales y plantas? Seguiremos dos hipótesis, como siempre, la que viene del materialismo, la que viene del creacionismo. La hipótesis del materialismo es que la respuesta a la pregunta ¿qué causa originó las distintas especies de animales y plantas? Es la selección natural de las razas favorecidas en su lucha por la vida. Aquí estoy cogiendo las palabras exactas del título del libro de Darwin. Y esta hipótesis se llama la teoría de la evolución, también se llama teoría sintética o neodarwinismo. Y la otra es el diseño inteligente, la idea de que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente. Una vez que tenemos las dos hipótesis, los científicos evalúan cuál de las dos es la correcta en base a la observación. ¿Qué cosas hemos observado respecto al origen de las especies? Bueno, hemos descubierto en el siglo XX los mecanismos de la evolución, la complejidad irreducible y el registro fósil. Esto es lo que tratamos ayer, ¿no? Y en el día de hoy vamos a tratar este descubrimiento. Hemos descubierto que la selección natural únicamente produce variedades dentro de un género existente. Esto es una frase que resume todo lo que vamos a ver en esta segunda charla. Vamos pues a descubrir los mecanismos de evolución. ¿Qué causa originó las distintas especies? Bueno, pues tenemos dos alternativas. ¿Fue la selección natural o fue un creador inteligente? La ciencia, ¿qué nos dice? Bueno, pues lo que nos dice la ciencia es que la selección natural que Darwin propuso como mecanismo para producir nuevas especies, en realidad tan solo produce variaciones dentro de una especie ya existente.
Esta va a ser, pues, la idea principal que voy a desarrollar en esta segunda charla, que la selección natural tan solo produce variedades dentro de una especie que ya existe. Michael Behe, doctor en bioquímica, escribió hace unos años un libro llamado Los límites de la evolución. Y él dice en este libro, si bien la evolución puede producir cambios dentro de los géneros, existe un límite a la capacidad de la evolución para generar diversidad. Fijaos que está reconociendo que la evolución es una cosa que sí existe, pero que no fabrica nuevas especies, sino que fabrica solo variedades. Bien, vamos a ver, por lo tanto, tres conceptos clave para entender la evolución. Primero, vamos a hablar de la selección natural. Vamos a entender qué cosa es exactamente la selección natural. Después hablaremos de estas dos variedades de la palabra evolución. Como os he dicho, la palabra evolución tiene dos sentidos. Vamos a ver estos dos sentidos. Para hablar propiamente tendríamos que hablar de microevolución y macroevolución. Micro significa pequeño, macro significa grande. Pero vamos a empezar en primer lugar por la selección natural. Tenemos que entender qué es eso de la selección natural. La selección natural consiste simplemente en que los individuos mejor adaptados a su entorno sobreviven y los que no están bien adaptados a su entorno no sobreviven. Vamos a ver tres aspectos clave de la selección natural. Para entender la selección natural tenemos que entender qué son las variaciones naturales, qué es la selección humana y luego entenderemos qué es la selección natural. En primer lugar, debemos de tener presente las variaciones que se producen cuando los organismos se reproducen. Si os pregunto, ¿son todos los individuos de una especie idénticos? Aquellos que tenéis hijos, ¿son todos iguales? Bueno, pues no. Mirad la gran cantidad de felinos que hay. La mayoría de estos pertenecen al mismo género. Todos tienen la misma arquitectura, su cuerpo tiene los mismos miembros, pero hay una variedad increíble. Por ejemplo, los felinos muestran una amplia variación en el tipo de pelaje, densidad, longitud y color. Lo mismo sucede con los perros, lo mismo sucede con las serpientes. Hay una gran variación. Es decir, los individuos de una misma especie, cuando se reproducen, tienen otros individuos que varían entre sí enormemente. Esas son las variaciones naturales. Ahora vamos a hablar acerca de la selección humana o la crianza selectiva. Yo lo he llamado selección humana porque es más fácil de entender. Darwin era criador de palomas y él sabía muy bien cómo los criadores selectivamente emparejaban las palomas o las ovejas para obtener los resultados que querían. Vamos a hacer un experimento. Imaginaos que yo soy un pastor, quiero crear un rebaño de ovejas que me den lana. Voy a iniciar mi negocio de pastor con 2 ovejas, un macho y una hembra. Aquí la letra M significa pelaje medio. He comprado 2 ovejas, un macho y una hembra, y las 2 tienen el pelaje ni largo ni corto, tienen el pelaje medio. ¿Qué es lo que hago? Bueno, dejo que la naturaleza siga su curso y estas 2 ovejas me producen ovejitas. Y veis que no son todas iguales. Hay 2 aquí que tienen el pelo corto, 2 que tienen el pelo medio y 2 que tienen el pelo largo. No todas las ovejitas son iguales. Esto que habéis visto aquí se llama variación, es decir, la naturaleza produce variedades de ovejas, más o menos lanudas. Si yo dejo que se reproduzcan mis 2 ovejas, pues tendré esta variedad. Ahora, recordad que yo tengo algo en mente. Yo quiero tener ovejas de pelo largo para luego esquilarlas y vender la lana. ¿Qué es lo que haré? Bueno, como buen pastor, voy a apartar aquellas que tienen el pelo corto y por término medio, dejaré que se reproduzcan solo las que tienen el pelo largo. Solamente dejaré estas 2, un macho y una hembra, el macho que tenga el pelo más largo y la hembra que tenga el pelo más largo, y las otras las venderé o las sacrificaré o haré lo que sea. Esto que estoy haciendo aquí, de eliminar todas estas, se llama selección. Es decir, los criadores, en este caso de ganado, causan que se reproduzcan las ovejas más lanudas. Dejo que solo estas 2 se reproduzcan. Esto es la selección humana. Y las dejo el macho y la hembra, y pues, mirad lo que me producen. La hembra tiene otra camada de ovejitas. Y estas veis que no son todas iguales. Esto se llama la variación. Es decir, la naturaleza produce variedades de ovejas más o menos lanudas.
Ahora tengo más ovejas de pelo largo que antes, porque el papá y mamá ya tenían el pelo largo. Pero ¿qué hago? Como yo lo que quiero es tener todo un rebaño de ovejas de pelo largo, pues evitaré que se reproduzcan aquellas que tienen el pelo corto, el pelo medio, escogeré solamente el macho y la hembra que tengan el pelo más largo y dejaré que se reproduzcan. ¿Qué estoy haciendo al evitar que éstas se reproduzcan? Estoy haciendo selección. Es decir, los criadores causan que se reproduzcan las ovejas más lanudas en esta tercera generación también. Y cuando estos se reproducen, pues me dan otra serie de ovejitas que no son todas iguales. Esta tiene el pelo medio y mira cuántas tengo ya muchas del pelo largo. Esto de aquí se llama variación, es decir, la naturaleza produce variedades de ovejas más o menos lanudas. Pero como mi propósito es tener ovejas que tengan mucha lana, voy a evitar que se reproduzcan todas menos las dos que tengan el pelo más largo, el macho y la hembra que tengan el pelo más largo. Dejo que la naturaleza siga su curso, es decir, selecciono, esto es lo que estoy haciendo, selección. Los criadores causan que se reproduzcan las ovejas más lanudas, dejo que la naturaleza siga su curso y aquí tengo toda una generación de ovejas del pelo largo. ¿Habéis visto esta combinación de variación, selección? Esto es lo que se llama la selección humana o la cría selectiva. Eso es la selección humana, eso es lo que observó Darwin en los criadores de su tiempo. Que el hombre causa que se reproduzcan aquellos animales y plantas mejor adaptados a sus necesidades, en este caso a las necesidades del hombre. El hombre quiere lana y selecciona las ovejas más lanudas y al final acaba teniendo un rebaño de ovejas lanudas. Cuando Darwin observó esto, se le ocurrió una idea, y la idea fue la selección natural, que es el eje de la teoría de la evolución. ¿Qué es la selección natural? Bueno, vamos a imaginar dos ovejas, un macho y una hembra que tienen un pelaje medio. Estas ovejas no están a cargo de un pastor, sino que viven en el campo y viven de forma natural. Y claro, de forma natural, un macho y una hembra, dejando que la naturaleza siga su curso, pues tienen ovejitas y tienen esta variedad de ovejas. Veis que dos tienen el pelo corto, dos el pelo medio y dos el pelo largo. Esto se llama variación, es decir, que la naturaleza produce variedades de ovejas más o menos lanudas. Aquí tenemos machos y tenemos hembras. Ahora llega el invierno, un invierno frío, pero muy frío. ¿Y qué pasa en un invierno frío? Bueno, pues aquellas ovejas que no tienen el pelo largo se mueren de frío y no consiguen reproducirse. Solamente las que tienen el pelo más largo quedan vivas para la primavera. Esto se llama selección, pero no lo ha hecho un ganadero, no lo ha hecho un pastor. Ha sido la naturaleza, ha sido la naturaleza, en este caso un invierno frío, el que causa que se reproduzcan las ovejas más lanudas. Bueno, solamente dos ovejas han sobrevivido al invierno y en la primavera, pues dejando que la naturaleza siga su curso, estas ovejas tienen muchas ovejitas. Y veis, no son todas iguales. La naturaleza produce variación. La naturaleza produce variedades de ovejas más o menos lanudas. Ahora llega el invierno, otro invierno, más frío que el anterior. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues aquellas que son más débiles, que tienen el pelo corto o medio o que no lo tienen muy largo, no sobreviven el invierno y se quedan solamente las que tienen el pelo más largo. Esto se llama selección, pero no lo está haciendo un pastor, lo está haciendo la naturaleza. Un invierno frío causa que se reproduzcan las ovejas más lanudas, en este caso estos de aquí. Selección hecha por la naturaleza, esa es selección natural. Bien. En la primavera, estas ovejas tienen otra serie de ovejitas y veis que no son todas iguales. Algunas tienen el pelo medio, ya casi van teniendo casi todas el pelo largo. Claro, papá y mamá y los abuelos tenían el pelo largo. Esto se llama variación, esto de aquí. Es decir, la naturaleza produce variedades de ovejas más o menos lanudas. Y llega otro invierno, pero más frío que los anteriores. Y en este caso, no solamente ya las que tienen el pelo largo, sino todas, menos las dos que tienen el pelo más largo, no sobreviven, mueren, no consiguen reproducirse. Y quedan solamente, verdaderamente, las dos que tienen el pelo largo, pero largo, porque este invierno ha sido más frío que los otros.
¿Qué ha pasado aquí? Selección. Es decir, la naturaleza, en este caso un invierno frío, causa que se reproduzcan las ovejas más lanudas. Estas dos de aquí. Seguimos que la naturaleza siga su curso y mirad, ya hemos llegado a un grupo de ovejas que todas ellas tienen el pelo largo, mediante esta combinación de variación y selección. Pero esta selección no ha sido una selección humana, ha sido una selección natural porque ha sido la naturaleza la que los ha hecho. Y llegamos a estos dos tipos de perros. Mirad, el lobo ártico y el lobo salvaje somalí. Si yo no pusiera esta etiqueta aquí, ya sabríais vosotros distinguirles. ¿Quién ha creado estos dos tipos estas dos razas de perros, estas dos variedades de canes? Bueno, pues no ha sido un criador, ha sido la naturaleza. La naturaleza crea especies de canes seleccionando ciertas características favorables. En el desierto de Somalia, si tienes el pelo largo, te mueres de calor. Por eso solamente sobreviven los que tienen el pelo corto. En las zonas árticas, si tienes el pelo corto, te mueres de frío y solamente sobreviven aquellos que tienen el pelo largo. Esto es un ejemplo de selección natural. Otro ejemplo, el oso pardo y el oso polar. ¿Quién ha creado estas variedades de osos? No ha sido ningún ganadero, ha sido la naturaleza. Eso se llama la selección natural. Muy bien, pues los seres vivos al reproducirse producen estas variaciones. La selección humana puede seleccionar a aquellos que tienen cierto atributo, pero la naturaleza también. La naturaleza causa que se reproduzcan aquellos individuos, animales y plantas, mejor adaptados a su medio ambiente, ya sea osos, ya sea perros. Eso es lo que se llama la selección natural. La selección natural es algo que nadie niega que existe. Si os dicen, no, es que los creacionistas niegan la selección natural. No. La selección natural es un proceso que se observa, que es paralelo a la selección humana. He hablado de la selección humana para que veáis cómo Darwin llegó a esta idea y que causa que se reproduzcan solo aquellos animales que están mejor adaptados a su medio ambiente. ¿Qué podemos concluir, por lo tanto, de la selección natural, de este mecanismo de la evolución? Bueno, pues que efectivamente la selección natural de las variaciones favorables, en este caso el pelaje largo de la oveja, son las variaciones favorables, causa la supervivencia de aquellas ovejas mejor adaptadas a su entorno, es decir, aquellas que tenían el pelo más largo porque los inviernos eran fríos. Muy bien, la idea, por tanto, que estoy desarrollando aquí es que la selección natural tan solo produce variaciones dentro de especies ya existentes. Empecé con 2 ovejas y acabé con ovejas. No creé elefantes a partir de ovejas, pero eso es la selección natural. Muy bien, la siguiente idea que quiero explicar es la microevolución. ¿Qué es eso de la microevolución? Bueno, la microevolución es la creación de variedades dentro de una especie ya existente. La microevolución es el resultado de la selección natural. Ya hemos visto la selección natural, ahora vamos a ver cuál es su resultado. El resultado, pues, es la creación de variedades. Vamos a ver una definición de microevolución, vamos a ver algunos ejemplos de microevolución y luego vamos a ver las causas que provocan la microevolución. Una definición. ¿Qué es eso de la microevolución? Bueno, podemos irnos a un diccionario científico, en este caso es el diccionario MET, que tiene una entrada que se llama microevolución y nos dice que es la transformación dentro de una especie. Ya existe una especie y dentro de ella se produce una variación, una transformación que produce individuos distintos como los osos o los perros que hemos visto. Al reproducirse, los canes varían dentro de los límites del género can. Este de aquí es un perro y este de aquí también es un perro, y la arquitectura de su cuerpo es la misma. Todos ellos proceden de un perro lobo que vivió hace cientos de años. Estos son variaciones, pero fijaos que estas variaciones se producen dentro del género Canis. Este perro de aquí no se está transformando en una jirafa, se está transformando en variedades de perros. Por lo tanto, esta es la clave, variación dentro de un mismo género. Esa es la definición de microevolución. Vamos a ver algunos ejemplos de microevolución. Mirad, el tigre y el león son variedades dentro de un mismo género. ¿Por qué? Porque pueden cruzarse entre sí, no lo hacen normalmente, pero pueden teóricamente cruzarse entre sí. Los zoólogos están haciendo experimentos y han observado que un tigre y un león pueden cruzarse
y se obtiene este animal que se llama un ligre, un cruce entre un león y un tigre. Es un cruce entre un león y una tigresa y su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas y su pelaje entre el naranja y amarillo. El hecho de que puedan cruzarse tigres y leones nos indica que tigres y leones proceden de una pareja de felinos que vivió hace siglos o milenios. Los leones y los tigres pueden cruzarse y tener descendencia fértil. Claro, esto debería de hacernos reflexionar. Resulta que leones y tigres son variedades dentro del género Panthera. Este es el nombre que los científicos dan a este género. Y pueden reproducirse entre sí. Cuando vayamos a la clase de biología y el profesor nos diga, mirad la evolución, tigres y leones han evolucionado a partir de un antepasado común. Incluso los creacionistas reconocen esto. Sí. Pero esto no es la evolución de Darwin. Esto no es la teoría de la evolución. El libro de Darwin se llamaba El origen de las especies, no la variación dentro de una especie. La variación dentro de una especie, pues claro que se reproduce. Esto es el ejemplo del origen de una especie. ¿Es así como se ha creado el origen de los felinos a partir de una especie que no eran felinos? ¿O esto es simplemente variación dentro de los felinos que ya han sido creados originalmente? Bien, pues hemos visto estos ejemplos, tigres y leones, tigres y leopardos, pantera, guepardo, todos ellos son variaciones dentro de un mismo género que indican que posiblemente proceden de un antepasado común, una pareja de felinos. ¿Cuáles son las causas de esta variación? Pues mira, aquí lo tenemos. Resulta que el gato, el leopardo, el león, la pantera, todos estos comparten un antepasado común, un felino que vivió hace siglos o milenios y que tenía dentro de sí el ADN, la información necesaria para fabricar felinos. Pero al reproducirse no todos eran iguales y variaron. Y otra vez al reproducirse no todos eran iguales y variaron. Y con el paso de los siglos esta variación se va acentuando. Es decir, que las variaciones dentro de un mismo género, en este caso este género se llama el género Panthera, se deben a las mutaciones y a la recombinación de la información genética. Esta información de aquí, al reproducirse aquí en estos individuos, se producen mutaciones y se produce recombinación de la información genética. Os voy a mostrar ahora qué son estos conceptos de las mutaciones y la recombinación de la información genética. Para entender las causas de la microevolución, de esta variación dentro de una especie, voy a ilustrarlo con una receta de cocina, porque el ADN es ni más ni menos que una receta de cocina. Aquí tenemos una receta de cocina de Alicia, en la que se dice cómo Alicia hace un pastel de chocolate. Y aquí veis los ingredientes y cómo hay que combinarlos. Luego tenemos la receta de Carmen. Se la dio por teléfono y Carmen no entendió muy bien lo que le decía Alicia. Y la receta de Carmen es un poco distinta. Vamos a ver las diferencias que hay. Este es el pastel que hizo Alicia. Y este es el pastel de Carmen. Los dos son buenos, ¿eh? Pero ¿qué ha sucedido? Que las instrucciones, en la receta de cocina, la variación de las instrucciones de preparación resultan en diferencias notables dentro de un mismo modelo. Es el mismo modelo, vemos que son diferentes, pero las diferencias han sido producidas por cambios. Hay dos tipos de cambios. El primero son las mutaciones. Vamos a ver estas mutaciones, vamos a comparar la receta de Alicia con la receta de Carmen. Y veis que se han producido unos cambios. Algunas variaciones son causadas por errores de copia. Mirad, aquí hay un error de copia. Alicia dice 25 gramos y en la receta de Carmen dicen 52. No sé, quien quiera que lo copió se equivocó en los números. Aquí habla de una zanahoria rallada y aquí de una zanahoria tallada. Es un error. La R ha sido sustituida por la T. Aquí habla de media barra de mantequilla y aquí habla de media jarra de mantequilla. Evidentemente, el resultado será distinto. Aquí habla de 140 gramos de azúcar y aquí de 40 gramos de azúcar. ¿Veis que se han producido algunos errores? Estos errores se llaman en el ADN mutaciones. Como el ADN es una receta de cocina, también el ADN al copiarse produce errores algunas veces, errores llamados mutaciones.
Otra fuente de variación son las recombinación. El ADN se recombina, hay trozos que se enganchan uno aquí y otro aquí, se dan la vuelta y producen un pastel distinto. En este caso vemos que la pizca de sal es opcional y que Carmen no le ha puesto sal, que los 100 gramos de canela también son opcionales y que Carmen no le ha puesto los 100 gramos de canela. Pero vemos que los 210 gramos de harina se han convertido en 300 gramos de harina porque la palabra harina ha saltado de aquí a allá, y que los polvos para hornear aquí eran 300 gramos y aquí son 210 porque se ha recombinado. Esto es lo que sucede con el ADN. También, al tener un bebé, el ADN de papá con el de mamá se recombinan y por eso el ADN del niño es un poquito distinto y por eso los hijos son distintos de los padres, aunque tengamos muchas cosas en común. Esas son las causas de la microevolución: mutaciones y recombinación de la información genética presente en la especie. Esto Darwin no lo supo nunca. Él nunca supo lo que era la información genética, nunca supo lo que eran mutaciones y nunca supo lo que es la recombinación. Nosotros sí, hoy lo sabemos y sabemos que esto es lo que causa la microevolución. Bueno, pues esto es lo que hemos visto de la microevolución, una definición, ejemplos y sus causas. ¿Qué podemos concluir, por lo tanto, de la microevolución? Pues que es un fenómeno verdadero, que sí que se da y que consiste en la creación de variedades, pero dentro de una especie ya existente. Ya existe el ADN de esa especie, solo que se recombina y así se producen variedades. Bien, esta es la idea principal que estoy intentando desarrollar, ¿verdad? Que la selección natural tan solo produce variaciones dentro de especies ya existentes. Para entender esto, primero necesitamos entender la selección natural, ya lo hemos visto, y el resultado de la selección natural, que es la microevolución. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Ahora quiero hablaros de otra cosa que se llama la macroevolución. Macro significa grande. Esta es la evolución de Darwin. Cuando Darwin hablaba de evolución se refería a esto, la macroevolución, que debe de ser la creación de nuevas especies. ¿Qué es, por tanto, la macroevolución? Bueno, la macroevolución es, primero, una cosa imaginaria, mientras que la microevolución se observa, la macroevolución no se observa, está solamente en la mente de las personas que creen en ella. Es la imaginaria creación de un nuevo género, es decir, no la variación de felinos, sino la transformación de un reptil en un ave, de una lagartija en un halcón, mediante la creación de nueva información genética, porque una lagartija es lagartija porque dentro de sus células se explica cómo fabricar una lagartija, y un halcón es un halcón porque dentro de sus células se explica cómo fabricar un halcón. Entonces, habría que crear nueva información genética para transformar un reptil en un ave, una lagartija en un halcón. Vamos a ver tres conceptos básicos para entender la macroevolución. Primero, quiero que veáis que macroevolución significa aparición de nueva especie, en este caso nuevo género, o los felinos o los canes. Quiero luego que veáis que para crear una nueva especie se necesitan nuevos órganos, porque las aves tienen órganos que no tienen los reptiles. Y luego quiero que veáis que para crear nuevos órganos se necesita nueva información genética, se necesita añadirle al ADN las instrucciones necesarias. Vamos a ver primero qué es esto de las nuevas especies. ¿Cómo se origina una nueva especie? Vamos a pensar qué es eso de la macroevolución. Dice que es la aparición de nuevos géneros inexistentes previamente. Dice la teoría de la evolución que a partir de una célula se evolucionaron los insectos. De esta misma célula evolucionaron los vegetales y de esta misma célula evolucionaron los hongos. De esta célula evolucionaron los peces. De los peces evolucionaron los anfibios. De los anfibios evolucionaron los reptiles. Algunos reptiles se transformaron en aves, otros reptiles se transformaron en mamíferos. Algunos de estos mamíferos se transformaron en mamíferos acuáticos y otros de estos mamíferos somos nosotros. ¿Veis que todos estos organismos tienen órganos distintos? Los órganos que tiene un insecto no son los órganos que tiene un hongo. Los órganos que tiene un cetáceo no son los órganos que tiene un ave. Hay órganos distintos. Esto es la macroevolución. Dice Darwin, el oso, nadando durante horas con la boca ampliamente abierta, atrapando así, como una ballena, insectos en el agua,
No veo ninguna dificultad en que una raza de osos se vuelva, por selección natural, cada vez más acuática en su estructura y hábitos, con bocas cada vez más grandes, hasta producir una criatura tan monstruosa como una ballena. Es decir, que las ballenas proceden de los osos, que si dejamos al oso que vaya cazando insectos durante mucho, mucho tiempo, sus hijos serán un poquito más ballena y sus hijos un poquito más ballena. Eso es la macroevolución. Quiero que veáis que esto implica la aparición de nuevos órganos, porque la ballena tiene órganos que no tiene el oso. Darwin postuló que una raza de osos pudo transformarse en ballenas mediante la selección natural. Esto aparece en la primera edición del libro El origen de las especies del año 1859. Hoy podemos verla porque está en Internet. Solo aparece en la primera edición. Cuando Darwin publicó esto, los científicos de su tiempo le dijeron: te has pasado un poquillo con tu imaginación, y quitó este párrafo de su libro. Pero bueno, quiero que veáis que está en la primera edición, en el capítulo 6, en la página 184. Si me seguís con el inglés, puedo ver ninguna dificultad en que una raza de osos se convierta por selección natural más y más acuática en su estructura y hábitos, con bocas más grandes y más grandes, hasta que una criatura fuera producida tan monstruosa como una ballena. Lo digo que veáis que no me lo he inventado yo, que es él el que lo dijo. Vamos a comparar entonces de dónde ha salido esta idea de la macroevolución, si la selección natural es una realidad, esto es lo que hemos visto, y si la selección natural produce, a partir de un lobo, de un perro lobo que vivió hace siglos, el perro que tenemos hoy, ¿cómo es que hemos llegado a creer que una célula se transformó en un hombre? Bueno, en ambos casos el argumento es la selección natural, que ya hemos visto que es verdadera. Aquí la selección natural durante cientos de años transformó el primer can en este, y lo que dicen los evolucionistas es que si en cientos de años hemos visto esto transformarse en esto, en cientos de millones de años veríamos esto transformarse en esto. Otra vez el tiempo. Recordáis que hablamos ayer de que el tiempo hace milagros. Esto es lo que se observa. ¿Veis la palabra observa? Se observa que en unos cientos de años se produce microevolución, es decir, variación dentro de la especie can. Y esto es lo que se cree, lo que se imagina, lo que se predica. La macroevolución, que si dejas este proceso durante mucho tiempo, conseguirás que una célula se transforme en un biólogo celular. Aquí tenemos la producción de variedades dentro de una especie ya existente, mientras que esto es la creación de especies no existentes previamente. Aquí vemos la comparación entre la microevolución y la macroevolución. Ambos proponen el mismo mecanismo, pero el resultado es distinto. Aquí hay nuevos órganos que aparecen, aquí no hay nuevos órganos que aparezcan. Es decir, la macroevolución es la creencia que la selección natural crea nuevas especies no existentes anteriormente. Lo que sucede en la clase de biología es que nos enseñan esto y nos dicen: ¿veis? Todo el mundo está de acuerdo en esta evolución, dicen. No dicen evolución. Por lo tanto, esto es una prueba clara de la verdad de la evolución. Por lo tanto, hemos evolucionado. Nosotros procedemos de una célula. Claro, el salto ahí en el razonamiento es enorme. La macroevolución, por lo tanto, requiere la creación de nuevas especies, no variedades dentro de los felinos, sino nuevas especies, cada una de ellas con nuevos órganos, como hemos visto, los reptiles, los anfibios, los peces, los mamíferos, las aves. Bueno, pues nuevas especies significa nuevos órganos. Pero ¿cómo se origina un nuevo órgano? ¿Qué tiene que suceder? Porque claro, si de los peces evolucionaron los anfibios, hay una transformación enorme. Por ejemplo, las patas. Los peces no tienen patas. De alguna forma, este individuo tuvo que adquirir patas para convertirse en un anfibio.
La macroevolución requiere la aparición de nuevos órganos. En este caso, por ejemplo, las patas. Otro ejemplo sería la transformación de anfibios en mamíferos. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en el cuerpo de una rana para que se convierta en una cebra. Por ejemplo, los pechos. Los mamíferos tienen pechos porque amamantan a sus crías. Los anfibios no. La macroevolución requiere la aparición de nuevos órganos, en este caso, las glándulas mamarias. ¿Cómo fue eso? Otro ejemplo. Los mamíferos acuáticos, el delfín, por ejemplo, según la teoría de la evolución, evolucionó a partir de mamíferos terrestres. Aquí hay una gran cantidad de cambios que tienen que producirse, nuevos órganos. Por ejemplo, las aletas. La cebra no tiene aletas, el delfín sí que las tiene. Esto es la macroevolución y requiere la aparición de nuevos órganos. Por ejemplo, las aletas. ¿Y qué tenemos que hacer para adquirir un órgano nuevo? Bueno, los científicos nos dicen que todo órgano tiene su representación en el genoma. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo un estómago, es porque dentro de mi ADN está escrito cómo fabricar un estómago. Si tengo pulmones es porque dentro de mi ADN está escrito cómo fabricar pulmones. Y lo mismo con el corazón y lo mismo con el cerebro. Si tengo patas, para transformar un pez en un anfibio hay que añadir patas, es que hay que añadirle al ADN las instrucciones para fabricar patas. Por ejemplo, mirad, un pastel se construye, se cocina, siguiendo unas instrucciones escritas que se llama la receta. Entonces, yo tengo un libro de recetas y en mi libro de recetas, en el capítulo 12, por ejemplo, se dice cómo preparar un pastel. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, un conjunto de instrucciones. Dice, paso primero, hacer esto y aquello. Paso segundo, hacer esto y aquello. Paso tercero, hacer esto y aquello. Y así al final tengo un pastel. Lo mismo que sucede cuando compramos un mueble en IKEA. Todos vosotros habéis comprado un mueble en IKEA. ¿Sabéis lo que os venden? Os venden una serie de piezas y luego os venden un manual. Junto con el paquete hay un manual que es instrucciones escritas. Y en el manual de IKEA, el manual de montaje, yo qué sé, capítulo 12, ensamblar una mesa. Paso 1, hacer esto y aquello. Paso 2, hacer esto y aquello. Paso 3, y al final me queda la mesa. Y un corazón. ¿Cómo se construye un corazón en el bebé que está en el vientre de la mamá? Pues igual se construye siguiendo unas instrucciones escritas que se llaman el genoma o el ADN. Dentro de mi ADN se explica cómo construir un corazón. Del genoma humano no hay capítulos, ¿vale? Dentro del ADN no hay capítulos, pero entenden, en algún lugar del ADN se explica cómo ensamblar un corazón. En algún lugar de mi ADN se dice paso 1, hacer esto y aquello, paso 2, hacer esto y aquello, paso 3, hacer esto, y así se fabrica el corazón y todos los órganos de mi cuerpo. De forma que todos los órganos de todos los seres vivos, de la mosca, del tomate, del perro y de la cigüeña, se construyen siguiendo unas instrucciones escritas que están en el ADN de su especie. Esta es la molécula del ADN y estas bolitas aquí azules son las letras que hay que leer y ahí están las instrucciones. Por lo tanto, si los anfibios se transformaron en mamíferos, según la teoría de la evolución, hace mucho tiempo nosotros éramos anfibios, ¿qué tenemos que hacer para transformar, qué sé yo, una rana en un príncipe? ¿Cómo? Estamos en una conferencia científica, ¿eh? Estamos en una conferencia científica. No me diréis que dándole un beso, ni beso, ni millones de años, ni nada. La rana es rana porque dentro de sus células está el ADN de la rana y aquí se explica cómo construir una rana. Y el príncipe es un príncipe, bueno, el ser humano es un ser humano, porque tiene sus instrucciones que son distintas de aquellas. Aquí se explica en sus células cómo construir un ser humano. Si yo quisiera transformar una rana en un ser humano, tendría que cambiar las instrucciones que hay en el ADN y añadirle las instrucciones de los órganos de los mamíferos. Añadir un nuevo órgano implica añadir instrucciones al genoma, implica escribir aquí cómo se fabrica un corazón. Muy bien, nuevos órganos. La macroevolución necesita la creación de nuevos órganos, porque estamos hablando de la transformación de un género en otro género. Y estos nuevos órganos requieren la creación de nueva información genética. Si no tenemos la información genética para construir un corazón, no tendremos un corazón. Bien, ¿y la nueva información genética? ¿De dónde sale, por tanto?
Porque para tener una buena especie hay que tener nuevos órganos, para tener nuevos órganos hay que tener nueva información genética, y para tener nueva información genética, ¿cómo se hace? Bueno, pues está claro que la información genética, esta de aquí, que está codificada digitalmente, es un manual de instrucciones, y solo un ser inteligente tiene la capacidad de crear información genética, que es información funcional que está digitalizada. Esto lo explico en otra de mis conferencias. La doctora Georgia Purdom, doctor en genética molecular, dice: no hay ningún mecanismo genético que permita añadir la información necesaria para que ocurra la evolución. Todo lo que vemos es variaciones dentro de las características que ya están presentes previamente. Es decir, que los mecanismos genéticos, los hemos visto, las mutaciones y la recombinación, no crean nuevos géneros, sino simples variaciones. Crean muchos felinos, crean muchos canes a partir de un género que ya existe. Por lo tanto, la creación de una información genética, que es la base para la macroevolución, que es la de Darwin, requiere la intervención de un agente inteligente, porque solamente los agentes inteligentes sabemos escribir un manual de instrucciones. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos visto acerca de la macroevolución, que para transformar una especie en otra, para transformar una especie necesita añadir nuevos órganos, nueva información, y que esta solamente un agente inteligente puede crearla. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues eso, que la macroevolución, que es la de Darwin, el origen de las especies, es la creación imaginaria, porque no se observa en ningún lugar, de un nuevo género, y que esto implica la creación de nueva información genética que no se ve, que se añada en ningún proceso, y que evidentemente solo los seres inteligentes son capaces de hacerla. Bien, la idea que estaba desarrollando es que la selección natural tan solo produce variaciones dentro de las especies, y para eso hemos visto estos tres conceptos clave. Primero hemos hablado de la selección natural, ¿verdad? La selección de las variaciones favorables, en el caso del lobo ártico y del perro salvaje de Somalia. Hemos visto la microevolución, que es un fenómeno que sí se produce, que es la creación de variedades, pero dentro de una especie que ya existe. Y hemos visto lo que los científicos llaman macroevolución, que esta es la evolución darwinista, que es la creación de nuevos géneros, y para eso se requiere la añadido nueva información genética. ¿Qué causó, por tanto, el origen de las especies? ¿La selección natural o un agente inteligente? Bueno, lo que nos dice la ciencia es esto, que la selección natural sí produce variaciones, pero dentro de un género ya existente. Esto es lo que hemos visto antes. El Salmo 139, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. He sido hecho de forma que dentro de mis células se explica cómo construir mi cuerpo y no el cuerpo de una rana. Por lo tanto, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Aquí lo que hemos visto es simplemente que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y con esto acabo mi presentación y os doy muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues después de estas dos conferencias podéis hacer alguna pregunta y nuestro hermano pues intentará contestarla. Te voy a hacer yo una primera y ya así rompo un poco el hielo. Siguiendo un poco lo que nos acabas de decir, que la microevolución sí tiene explicación científica y la macroevolución no, ¿podemos a lo mejor entender que por microevolución el mono se ha convertido en hombre? ¿Eso es posible o no? Porque eso es lo que nos dicen nosotros, ¿no? Pero digo yo, como la microevolución sí es científica, ¿eso se puede entender así o no? Sí, la transformación de un mono en un hombre